Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre vejez y envejecimiento que organiza el Departamento de Capacitación del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. El día de hoy nos acompaña la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo con el tema sexualidad en las personas mayores. La doctora Centeno es médica cirujano partero por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La doctora laboró en la Brigada de Atención a Población Vulnerable en la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Morelos. Estudió la carrera de psiquiatría y adquirió la subespecialidad en psicoterapia médica. Tiene posgrados de alta especialidad en psiquiatría legal y forense y en psicoterapia, así como estudios en psicoanálisis de grupos y de psicoterapia sexual y sexología clínica en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Actualmente doctorante en sexualidad humana. En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez ejerció la psiquiatría y la psicoterapia en rehabilitación para pacientes psicóticos y sus familiares por 12 años. Actualmente está adscrita en el servicio de consulta externa. Trabaja en proyecto para abrir clínica para la atención de violencia, género y sexualidad en dicho nosocomio. Ejerce como terapeuta sexual y psiquiatra en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, docente de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, La Salle y la Universidad West Hill y Tominaga, generalmente con la clase de sexualidad y trastornos de la personalidad y apoyo en clases para alumnos de alta especialidad de psiquiatría legal y forense. Conferencista sobre género, sexualidad y violencia sexual y de género en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Damos inicio entonces a esta segunda conferencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Espero que haya mucha población con la curiosidad de un tema tan complejo, tan negado y tan olvidado que es la sexualidad. Y si ya es complejo hablar de la sexualidad en general, imaginémonos hablar de la sexualidad en los adultos mayores. Pareciera que esta etapa es una etapa negada, olvidada, y que este proceso de la vida tiende a ser algo que ya para qué, ya no me voy a enamorar, ya no tiene sentido, ya no vamos a tener hijos, y entonces la sexualidad se reduce a un componente meramente reproductivo y no a todas las posibilidades que implican y todas las opciones que implica trabajar con la sexualidad. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, que es algo que tenemos que considerar siempre, es que es un constructo. La sexualidad no es significado de coito. La sexualidad es un constructo general que, de acuerdo a la OMS en 2006, mencionaba que estaba compuesto por elementos como el erotismo, la intimidad, el sexo, el placer, las identidades, el género, la reproducción y la orientación sexual. Siempre tenemos que considerar todo este constructo para no hacer visiones reduccionistas, parcas y limitadas acerca de lo que es la sexualidad. Generalmente nosotros hemos enfrentado todos estos conceptos como exclusivamente la idea de procrear. Siempre hemos creado que es la idea del coito. Y la sexualidad, yo siempre le he dicho que la sexualidad es un componente que tiene que ver con lo biopsicosocial. Si yo considero de parte importante que no únicamente es el componente biológico, que es el cuerpo el que me está hablando, sino considero yo que es la forma en la que me relaciono con el medio, que es la forma en la cual me relaciono yo con la sociedad, que es la forma en la que yo me vinculo amorosamente con otros, vamos a entender todos estos conceptos. Si bien hablamos del sexo biológico como el componente de tener una cuestión de genitalidad, como de hablar de vulva, de vagina, de pene, que son palabras a las cuales hemos tenido terror a lo largo de nuestra educación, que tenemos que abrir, así como hablamos de nuestros ojos, de nuestras manos, tenemos que empezar a hablar de nuestra genitalidad. Lo cierto es que el erotismo es un componente que va a estar dentro de nuestro cerebro, que es algo que tiene que ver con la educación, pero también con la biología, con la sensación. Entonces, la sexualidad es algo más que genitalidad, es también psicología y sociedad. Cuando hablamos de intimidad, hablamos del vínculo y algo que muchas veces nosotros negamos, olvidamos y dejamos a un lado. La intimidad no tiene que ver exclusivamente, nuevamente lo digo, con el coito.
porque muchas veces esos son términos que escuchamos, ¿no? Es que ya no tengo intimidad con mi marido, doctora, o es que ya no tengo intimidad con mi pareja, cuando la intimidad no únicamente radica en los cuerpos, radica en las emociones, en las sensaciones y en todo lo que nosotros podemos tener con esa persona. El placer, caray, yo siempre les digo, tan compleja que es la vida y que todavía nos echemos cosas, el placer es el gran elemento, es el gran postre, es la cereza en el pastel. Y el placer es toda aquella actividad donde si hago ejercicio, si platico con alguien, si me encanta tejer, si me encanta ver la novela, eso es el placer. Y el placer también está incluido dentro de la sexualidad. Hace un año en la Organización Mundial de la Salud Sexual, hubo un congreso aquí en México, ¿no? Hace ya 2 años, en el 2019, se hablaba de hay que empezar a hablar de placer. Hablar de sexualidad a veces, hablamos siempre de las enfermedades, hablamos siempre de ciertos elementos como la reproducción, evitar el embarazo en adolescente, las conductas violentas, que son muy importantes de nombrar, pero olvidamos el placer. Y olvidamos el placer significa muchas cosas en nuestra cotidianidad, porque entonces vivimos enojados, vivimos amargados, nos vivimos quejando y entonces nos las pasamos bastante mal. El placer hay que hablarlo, hay que vivirlo y de diferentes formas que espero a lo largo de la plática poder ayudarles a discernir toda esta posibilidad. Las identidades y el género, que vamos a tocarlo ahorita, ¿no? ¿Cuánto ruido hace la situación del género? Se ha visto, por ejemplo, que la mujer adulta mayor es doble o triplemente vulnerable y vulnerada por el hecho de ser adulta mayor, por el hecho de ser mujer y muchas veces por el hecho de la productividad, que no han entendido que son personas que han generado mucha producción, cuando nosotras mismas somos producto de muchas mujeres que están atrás de nosotras y que nos han hecho la actual generación la fuerza, nos han dado la fuerza, el poder y el empoderamiento gracias a esas mujeres. La reproducción, y dirán, reproducción, somos adultos mayores, doctora, ¿qué pensamos de la reproducción? La reproducción no es un fenómeno exclusivo de procrear, la reproducción es producir, es dar. La reproducción es toda esa capacidad que tengo yo de dar enseñanza, de dar sabiduría, de dar posibilidades diversas a toda la gente que está junto a nosotros. Reproduzco amor, reproduzco enseñanza, reproduzco sabiduría. Y entonces, esa es la reproducción. De la orientación, que me voy a detener más adelante en dar un poco más de eso, porque me importa mucho, es justo hablar de algo que no se habla o que no se hablaba en generaciones anteriores. Y en estas generaciones anteriores es, ¿por qué no respetar al humano como humano y no por su orientación? La que sigue, por favor. ¿Qué es y entonces la sexualidad? ¿Cómo vamos a vivir la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con todos los componentes que ven ustedes ahí. Se vive y se expresa con pensamientos, con fantasías, con deseos, con creencias, con actitudes, con valores, con comportamientos, con prácticas, con papeles y con relaciones interpersonales. La sexualidad no es un acto exclusivamente físico, es un acto más complejo. Vamos a pensar en esta fantasía. Todos hemos tenido una fantasía dentro de la cuestión erótica. Y entonces nosotros podríamos haber visto a Jorge Negrete y a Pedro Infante y nos imaginábamos una escena romántica y entonces me lleva a serenata y es padrísimo y me imagino esos brazos y esa voz hablándome al oído. Esa es una fantasía. Y entra dentro de una fantasía de lo erótico, de la sexualidad, ¿sí? No necesariamente una fantasía tiene que llevar actos malsanos o ideas perversas, sino estamos hablando de muchos más componentes ahí. Los deseos, creo que los deseos pues tienen que ver con lo que espero, la expectativa. Y creo que deseos tenemos siempre como el deseo de ser bien tratados, de ser conquistados constantemente, de
del romance, del chocolatito y la flor, que si bien puede ser un estereotipo marcado, sí nos gusta y deseamos un trato amable, armónico y sintónico con lo que yo estoy haciendo. Pues las creencias, que es algo con lo que nos enfrentamos constantemente, es algo muy complejo porque tenemos una educación. Y la educación, que es un factor muy fuerte, es ¿qué nos han dicho de la sexualidad? Esa educación ha marcado nuestras creencias. Esas creencias nos han llevado a una serie de mitos muy fuertes. Por ejemplo, que la sexualidad se acaba con la edad. Y entonces, ¿será cierto eso? Se acaba con la edad. Uno cumple con un funcionamiento de reproducción, de utilización del útero. Y entonces, si ya no voy a tener hijos, no, y esa es una creencia. Y entonces, ¿cómo podemos modificar nosotros este tipo de creencias? Obviamente, con aprendizaje. Y eso es para lo que estamos aquí. Las creencias nos dan actitudes. Si yo tengo una actitud acerca de, no, doctora, yo ya no tengo vida sexual con mi pareja porque ya me quitaron el útero. No, doctora, es que pues yo ya pasé la menopausia. Y entonces la actitud hacia la sexualidad se modifica. Y entonces vienen los valores después de las creencias. Y hemos nosotros cuestionado a lo largo de nuestra educación, a lo largo de todos estos fenómenos, la idea de los valores. Y se nos ha hecho creer, por ejemplo, que las mujeres no podemos tener una expresión abierta de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad, porque la mujer que lo hace pierde valor. Y entonces nuevamente sentimos culpa y sentimos vergüenza cuando aparecen las fantasías y cuando aparecen los deseos. Y entonces no podemos, no debo de desear, porque si yo deseo, los valores se modifican y chin, me siento muy mal porque no debo de hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el comportamiento? ¿Se afecta el comportamiento? Por supuesto que se afecta el comportamiento. Entonces, cuando yo tengo todas estas actitudes, valores y creencias, mi comportamiento me lleva a estados de sumisión, de vergüenza y de culpa ante alguna actitud erótica. Por ejemplo, mostrarnos coquetos o coquetas o tratar de conquistar, decimos, esos no son comportamientos adecuados para la edad. Y es nuevamente caemos a esa idea de entonces la sexualidad, el erotismo, ¿tienen edad? Claro que no tienen edad. Podemos nosotros seguir con este tipo de comportamientos. Las prácticas eróticas las vamos a ir hablando más adelante, pero justo entonces, ¿qué sucede? Y las relaciones interpersonales, los vínculos. Somos constantes vínculos. Cada uno de nosotros se relaciona desde lo individual. Cada célula se conecta con otra célula. Estas conexiones permiten que haya una función. Esta función puede ser la función auditiva, la función visual, el pensamiento, la memoria, el sentimiento. Si nosotros llevamos esto al siguiente plano, nuestros vínculos tienen que ver con el otro, con el amor. Y si me conecto con la familia y con la pareja, con la sociedad, con la comunidad, y entonces partimos que las relaciones interpersonales nos van a fortalecer constantemente. La que sigue, por favor. Y entonces ahí tocamos el tema de la salud sexual, porque existe una salud sexual. No tiene que ver específicamente con las medidas de higiene, que son importantes, sino con lo que se habla, siempre se hablaba de si la salud era la ausencia de enfermedad y no es la ausencia de enfermedad. Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, estos lentes, yo tengo una condición que se llama miopía, astigmatismo y que es una enfermedad. Pero si yo uso lentes y funciono a partir de los lentes, entonces la enfermedad ha sido superada y tengo una posibilidad de desarrollarme de manera adecuada. ¿Qué pasa con la sexualidad? Al igual que la salud física, estamos hablando de un estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad, con un enfoque positivo y respetuoso. Y eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de que si abrimos la educación sexual, estamos generando que ya no haya respeto, que ya cualquier situación se preste y que ya no lo hay. Hablamos de la sexualidad desde un enfoque positivo y respetuoso.
Y en esto es muy importante, alguna vez un amigo y médico hablaba de iniciar, ya llevaba vida sexual activa con su pareja, y entonces yo le decía, cuídate mucho, estás en formación, para que no vaya a haber alguna cuestión de riesgo, y me dice, no, no tenemos relaciones sexuales, es que yo la respeto mucho, y yo le dije, en la cama, por hacer una metáfora del erotismo, de la sexualidad, dije, en la cama también hay respeto, y me dice, no, es que ella es una chica muy decente, y yo le dije, en la cama también hay decencia, no, es que nos queremos mucho, en la cama también hay amor. Y esos son los enfoques positivos y respetuosos. Si nosotros consideramos y vamos ahora entre sanatizar y satinizar, ¿no? Vamos a satanizar el erotismo y vamos a decir que es malo, no. La sexualidad y el erotismo tienen un enfoque positivo y respetuoso. La que sigue, por favor, y entonces tenemos que actuar siempre con esa posibilidad. La sexualidad tiene etapas y se vive de diferentes formas y se expresan de diversas formas. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando empieza el estudio de la sexualidad de manera más formal, que fue hace un siglo, no, ya a estas alturas ya casi 2 siglos, empieza a hablarse de la sexualidad desde los pequeños. Decían, esto suena muy perverso y muy horrible. No, en realidad hablan de la sexualidad en un componente donde está una reacción, hay una genitalidad, pero obviamente la inmadurez hace que todavía no se exprese. Pero en el momento en el que nosotros estamos desarrollándonos, estamos generando una serie de conceptos que vamos a ver más adelante, como género, como vínculos y con todas estas cosas. Si yo crezco en un medio donde me dicen que las mujeres no deben de leer porque no las queremos para leer Shakespeare, entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Para qué quieren a una mujer? ¿Para sentidos de reproducción? Cuando a mí me enseñan que debo de crecer con una idea de obediencia, de sumisión, entonces corro el riesgo de volverme un objeto sexual. O si a mí me enseñan como hombre que yo no debo de planchar ni de cocinar porque entonces mi masculinidad está dañada, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una pareja y cuando viva mi erotismo? Entonces sí lo voy a vivir como no. ¿Quién manda? Hasta en la cama. Y la cama es una danza, es un baile coordinado donde si nosotros podemos tener una muy buena comunicación con nuestra pareja, caray, ustedes imagínense que están bailando un tango, un cha-cha-cha, o un danzón, pero resulta que mi pareja está bailando reggaetón o lambada, entonces estamos totalmente incoordinados. La sexualidad tiene eso, pero todo parte de cómo fuimos criados y eso tiene que ver la sexualidad. La edad adulta, que pareciera que la sexualidad es un concepto exclusivo del adulto joven y del adulto maduro, y entonces ¿dónde dejamos al adulto mayor? ¿Se acabó la fiesta? ¿Se acabó el placer? ¿Se acabó la posibilidad de la conquista? ¿Se acabó la posibilidad de la caricia? No, no se acaba. La que sigue, por favor. Y entramos en temas que se vuelven bastante interesantes. Ahorita voy a hablar de lo global, pero sí quería yo presentar esto que es la diversidad sexual. La diversidad sexual en el adulto mayor. Si bien la diversidad sexual es un fenómeno ampliamente estudiado, ampliamente determinado, donde se ha visto que no hay patología, no hay enfermedad. Formar parte de la diversidad, somos diversos en nuestro color de ojos, somos diversos en nuestros pensamientos, somos diversos en nuestras creencias religiosas, diversas en nuestras creencias políticas, diversos en nuestra gastronomía. ¿Por qué no ser diversos en nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con esa diversidad de nuestra sexualidad? Hay una película muy bonita que ojalá pudieran llegar a ver, es una película mexicana que se llama Yo sueño en otro idioma, que habla de 2 adultos mayores. Habla de una lengua que pareciera que la esencia es una lengua que está desapareciendo, que es obviamente un mito, y entonces en realidad habla de 2 adultos muy amigos en la adolescencia que dejaron de verse, se odiaron, dejaron de hablarse. Y resulta que la esencia, voy a hacer un spoiler de la película, pero véanla porque es muy interesante y vean cine en nuestro idioma mexicano, es que estaban enamorados.
pero se les prohibió estar enamorados y tuvieron que guardar sus emociones y sus sentimientos. Algunas veces decía una persona, todo el tiempo dijeron que era una solterona y que viví siempre con mi mejor amiga. Lo que nunca supo mi familia, doctora, es que yo viví con el gran amor de mi vida y pudimos desarrollarnos dentro de 4 paredes. La diversidad existe. Pareciera que esto es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Pero resulta que se empieza a abrir hace aproximadamente 30 años la diversidad y son nuestros próximos adultos mayores en la diversidad y que pueden estar al lado de la familia sin ningún problema, pero que no nos atrevemos a hablarlo porque sentimos que eso está muy mal. Eso es pecado y no es pecado. Y no es patología, y no es una enfermedad, y no tenemos que darles tratamiento por ser parte de la diversidad, pero tampoco es justo que la gente de la tercera edad que ha vivido en el closet, en el ropero, escondidos, guardados, tengan esa sensación de dolor, de no poder hablar, de entrañar ese gran amor, esa nostalgia. Dice una canción de Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Cuántas veces nuestra gente en diversidad ha estado así? Añorando esto, deseando esto. La que sigue, por favor. Y entonces, si ya hablamos de esto, pues hay un tema importante, el género. ¿Qué entendemos por género? El género tiene muchas formas de expresarse. El género no solamente tiene que ver con la identidad de género, con ser hombre o mujer. La identidad de género también es una expresión de género, es con ser femenino o masculino. Y entonces hay más elementos. ¿Cuántas veces no le decimos a una persona, esa es machorra porque trae el cabello corto, ¿no? O ese hombre es muy femenino porque le gustan las flores. Sí, pero eso no va a determinar una orientación sexual, eso solamente va a determinar. La equidad de género es algo que sigue ocurriendo de manera frecuente en nuestro medio y como les hablaba al principio, sigue existiendo vulnerabilidad y muchas veces nuestras adultas mayores son victimizadas en 2, 3, 4, 5, 6 veces por su condición de género, que es un tema complejo que se tiene que tocar en otro punto, pero que me parece importante porque en la sexualidad, en efecto, no hay una equidad de género. Muchas veces la idea de expresión, y tenemos esos temas terroríficos como el sugar daddy, ¿no? Y entonces tenemos este libro de Gabriel García Márquez, perdonen la palabra, pero ese es el título, que es Memorias de mis putas tristes, un hombre que cumple 90 años y quiere ir a acostarse al lado de una mujer joven, aunque no haya sexo, pero quiere estar al lado de una mujer joven. Y entonces, ¿qué sucede? Y hay otros libros, y podemos tener el síndrome de Benedetti, que habla de esta posibilidad de tener, y está la tregua, ¿no? Donde un hombre que se acerca a la adultez mayor tiene una relación con una mujer joven. ¿Y qué pasa con el género y con las mujeres? Y entonces parece que las mujeres envejecemos, se nos cae la cara, la flacidez, y se nos caen los pechos, y estamos arrugaditas, y entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos sexualidad, se acabó, se guarda, tenemos una primer muerte, la muerte de nuestra sexualidad y nuestro erotismo, y entonces parecía que el hombre, que también tiene su capacidad reproductiva más avanzada, pues él tiene como más posibilidad de expresar en más tiempo. Entonces, la equidad de género es algo que tenemos que considerar mucho con nuestra sexualidad. La que sigue, por favor. Tocando estos puntos importantes, vamos a hablar ahora de cuál es la respuesta sexual. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de, sí, si me gusta, me habla bonito, y entonces me acaricia y siento rico, y entonces si siento rico, pues entonces nos quitamos la ropa o vamos a la cama, y entonces viene todo el acto coital, y lo limitábamos a pura respuesta fisiológica, a pura respuesta orgánica, y no pensábamos en lo psicológico o en todo el componente social, y en todo el componente amoroso, y en todas esas posibilidades. La respuesta sexual es un fenómeno muy amplio, donde pues, empezamos aquí y es circular. ¿Qué significa circular? Cuando es lineal, ¿no? Que hacemos esto de A más B más C igual a D, ya no es así. Ahora es algo más complejo, pero más integrativo. Y entonces viene la neutralidad sexual, yo no tengo ganas, no se me antoja,
¿no? Puedo propositivamente buscar el estímulo y entonces viene la estimulación sexual y va a haber una estimulación psicológica y biológica. Sí, el cuerpo va a responder, pero yo tengo que estar con alguien con quien esté cómodo y cómoda. Yo tengo que estar en una situación donde el medio ambiente es adecuado, ¿no? No es algo totalmente público. Va a haber una respuesta ya con el cuerpo y todos los cambios fisiológicos que vamos a ver en un momento. Aparece el deseo sexual y la excitación. ¿Qué significa? Que no tiene que haber primero deseo. Antes pensábamos eso y era la línea A, pero ahora no. Ahora a lo mejor yo no estoy pensando en tener un encuentro sexual con alguien y entonces esa persona a la que yo amo, con la que yo voy a estar, de pronto llega y me da un beso en el cachete o me da un beso en el cuello o me da un beso en el hombro y ¡pum! Aparece la posibilidad. Entonces, se suma a la respuesta de la excitación. Viene la satisfacción emocional y psíquica. Me agrada estar con esa persona. Estoy cómoda con esa persona me hace sentir importante, me hace sentir querida, me hace sentir bonita, me hace sentir guapo, me hace sentir cosquillitas en el estómago, en los genitales, y cosquillitas donde sea, las mariposas en el estómago, como le dicen, y me hace sentir también que todo el componente erótico del contacto se vuelve más grande, se vuelve más intenso, se vuelve más grato. Y viene la intimidad emocional, que hablamos de la intimidad emocional con todos estos compuestos de los que hemos estado hablando en un momento. Si yo logro completar, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una neutralidad sexual, no hay una estimulación, pero tengo una intimidad emocional con alguien, con una persona a la que amo mucho, con esta pareja, que puede ser mi pareja de muchos años. Vamos a considerar en los adultos mayores la lamentable pérdida de ese gran amor y que ya no tengo. Y entonces muchas veces el cuestionamiento es, y entonces se acaba mi vida emocional, mi intimidad emocional, no. Porque que yo tengo intimidad emocional con alguien más no significa que ese gran amor de mi vida no siga siendo el gran amor de mi vida. Solo significa que a lo mejor ahora tengo un segundo gran amor de mi vida, o significa que soy una persona que quiere expresar su sexualidad, su sensualidad, su erotismo y su vínculo. Y entonces, si tenemos esta posibilidad, qué padre, adelante, hagámoslo. Eso es mucho, muy importante. Entonces yo estoy pensando en esa persona y esa persona hace que yo tenga una reacción o una satisfacción. Y entonces, ¿por qué no aparece el deseo? ¿Y por qué no aparece la excitación? Y entonces puede venir la estimulación sexual, que es otro de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con el envejecimiento fisiológico? Yo creo que aquí mucha gente me puede decir, oiga doctora, pues sí, o sea, si usted nos dice, si es cierto, todo este componente psicológico y social es real, pero yo ya soy una persona grande, yo ya no respondo igual, yo ya tengo una serie de condiciones, yo ya son muchas cosas que no va a suceder lo mismo que antes y justo es. Como les hablaba yo, son etapas. La primera diapositiva que les puse de presentación son las etapas de la luna. Y entonces ahí nosotros somos etapas y vamos a tener una manifestación totalmente diferente. Yo ya no soy una chica de 18 años, ya no soy una joven de 25, soy una mujer de 50 años. Y entonces todos tenemos un proceso de envejecimiento fisiológico donde se van a producir cambios en diferentes órganos y sistemas y que genera una modificación en las fases del ciclo sexual. Por supuesto que sí, sí ocurre eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algunas condiciones como la diabetes, como la hipertensión, este tipo de enfermedades, en primer término, ocurre que en los vasos a nivel vascular se empieza a acumular material, se empiezan a cerrar y entonces los nervios, los órganos, perdón, ya no van a estar llenos de sangre, ya no se van a inervar, ya no se van a irrigar, inervar es de los nervios, que ahorita vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta que yo voy a tener para la lubricación vaginal o para la erección va a ser muy lenta, va a ser reducida, va a ser limitada. Hay soluciones,
Por eso es importante que tratemos nosotros de manera adecuada las patologías, porque si las atendemos a tiempo, les aseguro que los cambios fisiológicos para el erotismo y la sexualidad van a ser diferentes. Sí, va a ocurrir eso, pero hay tratamientos. Existen una serie de lubricantes que mejora la salud del endotelio vaginal y vamos a poder ayudar con la lubricación. O existen medicamentos como el Viagra, bueno, que ya es uno comercial, que se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pero que ayudan para la disfunción eréctil. Existen algunas condiciones, por ejemplo, cerebrales. El deterioro cognitivo es muy importante, pero que no afecta en la sexualidad, pero sí algunos procesos degenerativos como algunas demencias. Puede afectar para una expresión de un deseo sexual bajo o la expresión de un deseo sexual alto. Y entonces, ante eso, lo ideal es que se atienda a la persona para ver si es un condicionante de alguna patología. Pero que una persona de la tercera edad exprese deseo sexual no es patológico, es normal. Tal vez no va a tener la misma relevancia, pero sí va a estar ahí. Los problemas motrices, claro que ya no somos esos chicos que podríamos hacer circo, maroma y teatro, por supuesto que no, ya hay problemas ortopédicos, ya nos duele la rodilla, nos duele la cadera, nos duele la espalda, y entonces ante estas deficiencias o limitaciones ortopédicas, pues por supuesto que se va a expresar nuestra sexualidad de forma diferente. Tengo que buscar qué posición o en qué lugar puedo yo tener un encuentro erótico sin que me duela la cadera, sin que me duela la columna, sin que vaya a haber alguna situación, ¿sí? La utilización de medicamentos, que muchas veces hay que considerarlo, nos va a dar lamentablemente un efecto sobre el erotismo. Y entonces hay medicamentos como los medicamentos para la presión arterial alta, que va a bajarme el deseo o que voy a tener una diferente respuesta. Algunos medicamentos van a provocar, por ejemplo, que yo tenga retardo en el orgasmo, en la satisfacción, en el placer. Y entonces, si yo consulto esto con algún médico o con algún experto, me pueden decir y me van a dar estrategias para evitar que haya una alteración muy relevante en mi erotismo. La que sigue, por favor. Y entonces, vamos a encontrar estos cambios en la respuesta sexual, ¿sí? Dentro de la edad, dentro de las condiciones o comorbilidades, dentro de todos los procesos lo va a haber, pero vamos a marcar algo bien interesante. No está diciendo que se murió, solo dice que va a haber cambios en la respuesta sexual. Y si yo tengo esta identificación de los cambios en la respuesta sexual, pues no voy a decir, ching, pues ya no, solo son cambios. Por ejemplo, una disminución en el deseo sexual. Y esto es con los cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres entramos a la menopausia y muchas congéneres mías dicen, pues ya se acabó, pues es que ya no. La cuestión del erotismo, como lo manejé desde el principio, es un constructo social y biológico y psicológico. Sí, mi biología empieza a reducir y así como va el del esquí para abajo, sí, se empieza a reducir el deseo. Ya no tengo pila, pero tengo un componente psicológico y un componente social. Si yo soy una persona que puede hablar del erotismo, de la sexualidad, de la sensualidad, mis componentes psicológicos y sociales están conservados. Y entonces, sí, la biología me tiene así, pero el resto me está ayudando a poder seguir expresando mi erotismo y mi sexualidad. Eso pasa, ya les dije, como con los estrógenos. De pronto los hombres van a entrar en la andropausia y entonces también va a haber un movimiento de la testosterona, porque la testosterona, que es la hormona predominantemente masculina, pero que también tenemos las mujeres, testosterona es la hormona del deseo, es la que nos pone así. Por eso los jóvenes cuando se llenan de testosterona andan como viendo para dónde, porque es la hormona del deseo. Sí baja en algunas situaciones muy específicas, por ejemplo, en aquellas personas, principalmente en hombres con antecedente de alcoholismo, es una de las condiciones para, se llama hipogonadismo, cuando a nivel testicular ya no secreta tanta testosterona, entonces, ¡pum!, baja el deseo. En el caso de muchas veces de los hombres, pedimos niveles de testosterona para ver si es eso,
y vemos cómo lo podemos solucionar. Nunca se automediquen, por favor, porque trae ciertas consecuencias. ¿Qué sucede, por ejemplo, ante estos cambios hormonales y fisiológicos con la excitación? Y en estos casos, con la excitación, pues va a aparecer un problema con la erección, un problema con la lubricación, y entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber dificultad. Para eso hay también tratamientos y que tenemos que ir dando paulatinamente de acuerdo a cómo vayamos entendiendo cuáles son los procesos fisiológicos. ¿El orgasmo se va a seguir presentando? Sí. A lo mejor vamos a tener mayor dificultad para encontrarlo, pero va a haber, se va a presentar con una menor intensidad. Pero hay algo muy importante con estos modelos circulares que yo les estaba mencionando. Y es la idea de que a veces privilegiamos el encuentro erótico, y ahorita voy a hablar del autoerotismo o de la pareja, como a fuerzas tenemos que llegar al orgasmo, entonces se vuelve la meta. Entonces no importa cómo yo tengo que llegar al orgasmo y no estoy cuidando toda esta posibilidad del deseo sexual, no estoy cuidando toda mi respuesta sexual, y entonces tenemos que llegar y se vuelve una competencia y una lucha que no disfruta el trayecto. Sí, a mí me encanta cocinar, es algo que yo adquirí de mis abuelas, de mi madre, y me encanta cocinar, y las que cocinamos disfrutamos el trayecto. ¿A poco no estamos probando el guiso? Le falta sal, le pongo una hierbita más, ¿no? una hojita de pasote, y entonces le estoy dando esa posibilidad de disfrutar cada paso, ¿no? O si yo así como cocino toda enojada y toda frustrada, y entonces hasta que me siento digo, ay, chin, esta comida está insípida y no está muy sabrosa. No, si nosotros vamos disfrutando el proceso, pues cuando nos sentamos muy orgullosas, porque es algo que yo hago mucho cuando cocino, me siento muy orgullosa viendo cómo los demás me dicen, uy, qué sabroso está, ¿sí? Entonces, la sexualidad tiene lo mismo. Si yo empiezo a disfrutar esta parte de estar junto a alguien, del contacto, de las palabras bonitas, de las palabras pícaras, de las miradas y de la coquetería, y empiezo a dejar que mi cuerpo tenga una reacción con todo esto, el orgasmo es algo muy bueno, pero no tenemos que competir por llegar. Y el otro cambio es la latencia, ¿no? Si jóvenes hablamos de 1, 2, 3 veces en un encuentro erótico, pues a lo mejor ahora estamos hablando que se va a repartir a la semana, los 15 días, al mes, con los cambios propios del envejecimiento natural. Sí, pero lo disfruto. Y yo creo que son esas cosas que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Aprendemos a disfrutar, aunque nosotros nos vayamos esperando y vayan pasando el tiempo. La que sigue, por favor. Y entonces, pues hay una serie de mitos, ¿no? Y estos mitos donde durante la vejez es fisiológicamente imposible mantener relaciones sexuales, falso, sí se puede. El sexo tiene una función exclusivamente reproductora, ya les dije que no. El sexo se entiende únicamente con penetración, no. La sexualidad empieza con las caricias, con la palabra bonita, con la mirada, con la coquetería, me voy a poner guapo, guapa, me pongo la loción, el perfume, tiene que ver con eso. Durante la vejez se pierde el interés sexual, no. La actividad sexual se debilita con la edad, fue lo que comentamos, eso depende mucho de cómo hayamos vivido nuestra sexualidad. ¿Aparecen desviaciones sexuales? No, se los prometo que no, no. Si en una persona de la tercera edad o una persona, un adulto mayor, aparece una desviación sexual, hay que atenderse porque muy seguramente podemos encontrarnos en algún fenómeno que tratar a nivel cerebral, ¿sí? La abstinencia prolonga la vida sexual, jamás. La vida sexual es como el deporte. Si yo hago bicicleta todos los días, voy a ser un muy buen ciclista. Si yo hago bicicleta cada 3 meses o cada 3 años, pues evidentemente pues ya no voy a ser buen ciclista. Dicen que nunca se aprende a pedalear, tampoco en el erotismo, pero pierdo práctica y el cuerpo responde, porque es una respuesta como el ejercicio o como algunos hábitos. La masturbación durante la vejez es signo de trastorno importante, no. Y el autoerotismo es un muy buen elemento. Aprender a tocarnos, a sentirnos, la utilización de algún juguete erótico, siempre hay que ver un experto que nos diga, es válido, no está mal, ¿sí? Los hombres viejos pueden conservar el interés por la sexualidad, las mujeres no. Oh, grave error, somos humanos, no hay diferencias, no somos animales inferiores las mujeres, somos humanos con las mismas capacidades, y entonces
pues hay que seguir erradicando estos mitos con educación, que es lo que hace el INAPAM, y que aprecienlo, y yo realmente espero que si no hay mucha gente viéndolo, lo repliquen y lo compartan con sus amistades y puedan ustedes descubrir que estos mitos nos hacen mucho daño porque nos alejan de nuestra satisfacción. La que sigue, por favor. Esto es algo que se dijo, lo busqué y sí lo dijo, que es un grave error, que lo dijo un premio Nobel, un oncólogo brasileño, que dijo: en el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirven. Les voy a decir que eso es falso. Se invierte mucha investigación en las demencias, en el Alzheimer y en todas estas situaciones, y no se está invirtiendo en la investigación sexual. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en sexualidad, que el objetivo es hacer investigación. Por ejemplo, hay un dato muy importante. Resulta que algunas demencias debutan con disfunción eréctil. Esto es que 10 años antes, 5 años antes más o menos, presentaron disfunción eréctil. Entonces la disfunción eréctil es un marcador biológico de un riesgo de demencia. Y 10 años antes de un infarto agudo del miocardio. O sea, la disfunción eréctil se tiene que tratar. Pero no hay muchas investigaciones. Hay algunas otras funciones donde la sexualidad es el primer sistema que se altera, como en la depresión, como en la ansiedad, como en los problemas en la diabetes, en los problemas por problemas de lípidos, de triglicéridos y de todo este tipo de cosas. Y entonces, si yo no atiendo ese tipo de situación, por supuesto que puede decir no importa, no es importante, no es relevante, lo voy a anular y después va a aparecer alguna condición. Entonces, hay investigación en sexualidad, sí, pero no la suficiente. Hay investigación en trastornos de neurodegenerativos o neurocognitivos graves, sí hay. Entonces, esta frase, si la llegan a escuchar, no le hagan caso, no es cierto. La que sigue, por favor. Y entonces, se ha demostrado que el sexo y la sexualidad juegan un papel importante en el envejecimiento saludable pleno. Sin embargo, los factores sociales inciden fuertemente en la actividad sexual del adulto mayor, y no del adulto mayor cuando hablamos de tener nuestra credencial del INAPAM. Estamos hablando que muchas personas, a partir de la menopausia, o sea, de los 50 años, ya no hay sexualidad, ya estamos grandes para eso, ya pasó nuestro momento. Y eso de que ya pasó nuestro momento no es muy justo, porque el erotismo sí. Cuando a mí me preguntan en qué momento acaba la sexualidad, esto no acaba hasta que se acaba, esto no acaba hasta que late nuestro corazón por última vez. Y es bien importante saber en eso, cuando nos estamos acercando a estos procesos de la adultez mayor, pensamos más en la muerte que en la vida, pensamos más en el thanatos que en el eros. Y entonces, ¿qué sucede? Realmente es así. Ya debo de pensar, no en empezar en la mortaja, en lugar de ponerme una blusa sexy, en lugar de pensar en esta posibilidad de sonreír. Y entonces, obviamente, esta selección de fotos que están viendo ustedes es de toda la diversidad y de las sonrisas. A lo mejor son fotos creadas por modelos, pero tenemos que hacer este tipo de consideración. Y entonces, la sonrisa está ahí. Tenemos que considerarlo porque la felicidad no tiene edad, el erotismo no tiene edad, la sexualidad no tiene edad, el amor no tiene edad, el vínculo no tiene edad. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios? No se trata de hablar de sexualidad solo porque sí, la sexualidad tiene muchos beneficios, porque ayuda a mantener el sistema inmunológico. Necesitamos a nuestro sistema inmunológico ya fuerte. Esta COVID nos está dando mucho miedo y mucho susto, y muchos de ustedes están en sus casas resguardados, extrañan la calle, quieren ver la banqueta, extrañan a sus amigos y los centros de reunión, extrañan a la familia. Conocí un caso donde se separaron a la pareja porque cuando empieza toda esta pandemia, el señor estaba visitando a su hijo en el norte y la señora se queda en el sur. Y deciden los hijos guardarlos y resguardarlos para cuidarlos, pero se extrañan.
existe un incremento del deseo sexual. Si yo tengo una actividad sexual plena, constante, es más fácil que mantenga mi deseo sexual. Control de vejigas en mujeres, ejercicios de Kegel, ejercicios para que nuestro piso pélvico esté fuerte, es muy importante a cualquier edad. Y eso nos ayuda a esos pequeños escapes, ¿no? Sí, tengo que usar toallas porque tengo algunos escapes de pipí, tengo que usar pañal. Pues el orgasmo, el ejercicio del piso pélvico ayuda a que haya menos escapes. Y si nos está escuchando gente joven, empiecen a hacer los ejercicios de Kegel, porque sí, de pronto es esta urgencia de se me va a salir la pipichen en la torre, ¿no? Baja la presión arterial, hay que pensarlo en hipertensos, hay que considerarlo en personas con baja presión, pero si yo estoy bien hidratadita y estoy sin ningún problema controlando mi baja presión, pero la gente con presión arterial alta. Cuenta como minutos de ejercicio, reduce el riesgo de infarto del miocardio. El estudio que se hizo es un estudio de seguimiento increíble, como ustedes no saben, donde se comprobó que las personas con una vida sexual constante tienen mayor salud cardiovascular. Disminuye el dolor, se secretan sustancias, hay menor dolor, así que el famoso pretexto de ahorita no porque me duele la cabeza es totalmente falso. Más bien, ayuda para el dolor. Disminuye el riesgo de cáncer de próstata, mejora el sueño y hace más fácil controlar el estrés. La que sigue, por favor. Y entonces, nos vamos a las diversas formas de expresión sexual en el adulto mayor. Sí está el coito, por supuesto que está el coito, está más ahí para un vínculo, pero no es exclusivamente las caricias, el autoerotismo, que es lo que la gente llama masturbación, pero como es una palabra tan fuerte, llamémoslo autoerotismo. El acompañamiento, la sexualidad no solamente es coito, sino este acompañamiento, esta actividad lúdica, saber jugar, saber bromear, saber recordar la nostalgia, ¿no? La nostalgia de voltear a ver a mi pareja y te acuerdas la primera vez y te acuerdas cómo si hacíamos ruido y si te acuerdas, entonces esa complicidad de hablar de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, que tiene que ver con la comunicación. Esta imagen que ven ustedes es de la película de Los Focas, donde sale ella como una terapeuta sexual que enseña a los adultos mayores a expresar su erotismo de diferente forma. Y entonces de pronto son descubiertos en la recámara donde están jugando, embarrarse comida y hacer tantas cosas lúdicas que se pueden hacer, pero que tiene como objetivo mantenernos saludables eróticamente. Y la salud sexual ya vimos que es salud física y salud emocional. Entonces no solamente estoy hablando de un elemento, estamos hablando de muchas posibilidades que hay que seguir. La que sigue, por favor. Y entonces, pues viene a consultar a un experto. Yo comentaba ahorita a Lucía que voy a tratar de responder preguntas, pero y me voy a Facebook. Si no nos da tiempo, yo prometo darme un tiempo para contestar algunas preguntas y poder dirigirlos y orientarlos con mucho gusto para que haya una mayor y mejor expresión de su sexualidad. La que sigue, por favor. Y entonces, a mí me encanta Quino. Quino es el que escribió Mafalda, pero tiene otros libros muy interesantes donde le ponía esta, ¿no? No vayas a ofenderte el SIDA, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. No estamos hablando necesariamente de un problema de memoria, porque recuerda muy bien el nombre del SIDA. Lo que estamos hablando es que muchas parejas dejan de acercarse eróticamente, amorosamente, y entonces hay un momento en que estamos conviviendo más como primos, hermanos, o que éramos tú y yo, porque ya no recuerdo. Y eso lo podemos mover. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias. Yo espero que en este trayecto haya yo dejado una duda, una posibilidad, una curiosidad y que aprendan y que toda esta información la transmiten. El conocimiento y la información es semilla y se trata de sembrarla para replicarla. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Afortunadamente tenemos tiempo para las preguntas, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a esta sesión, sí quisiera aprovechar para agradecer a quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo, desde Morelos, desde Baja California Sur, Tlaxcala, Guadalupe Victoria, Puebla, Estado de México. Y bueno, más que nada hay pues, diversos comentarios, ¿no? Más que preguntas. Nos escriben, una de las expresiones que cortan la sexualidad de las adultas mayores es la voy a suavizar. Todas las mujeres son sexys menos mi mamá. Muy buen punto.
Bueno, dice otro comentario: por ser mayores no quiere decir que se pierda la libido sexual o la atracción como tal, ya que los cambios biológicos son complejos, pero no impide llegar a una intimidad emocional, pero la estimación está presente. Así es. Aún en estos tiempos, el tema de la sexualidad en los adultos mayores no es muy abierto, sin embargo, es un proceso natural. Hay, bueno, muchas personas agradeciendo el tema, ¿no? Señalando que no, que bueno, que comúnmente no se habla, ¿no?, de la sexualidad en las personas mayores. Otro comentario muy cierto: el amor y el placer no tienen edad. Y bueno, esos serían los comentarios que tenemos. Paso a las preguntas. ¿Qué tantos terapeutas sexuales especializados en la salud sexual ¿Qué tantos terapeutas sexuales especializados en salud sexual de las personas mayores existen? No les puedo dar un número preciso, me gustaría decirles 20, 30. Es un tema que se toca mucho. Yo, formada en la Asociación Mexicana de Salud Sexual, que es un lugar que ofrece, que incluso una de las personas que abrió esta formación hace muchos años es Patty Kelly. Yo me imagino que conocen a Patty Kelly. Patty Kelly se ha vuelto experta en investigar, es sexóloga y es periodista en investigar sobre la salud sexual. Por lo menos los terapeutas que nos formamos en la asociación, y yo creo que todos los demás que estamos, se ha hecho mucho hincapié en la salud sexual del adulto. Incluso a la par, ahorita, ya, bueno, ya no alcanza, pero hoy también en Diálogos en Confianza en el 11 se habló de la salud sexual del adulto mayor, y entonces no hay específicamente cuántos, pero sí me importa decirles algo. Si van a visitar a un sexólogo, que sea sexólogo, porque si van con una persona que no tiene idea, les voy a decir, hasta médicos, hasta algunos médicos, ginecólogos, internistas, le dicen, no, 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 eso ya no. Como el mito de le va a dar un infarto mientras usted está teniendo relaciones sexuales. No. Entonces, no sé cuántos, pero vemos muchos. Ustedes pueden buscar la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, está la IMEXES, el Instituto Mexicano de Salud de Sexualidad, está Diverso, está la FEMEX, que es la Federación Mexicana de Salud Sexual, donde habemos todos los sexólogos, incluso hay una página de sexólogos en la Ciudad de México, donde encuentran, ya vemos varios, y que podemos trabajar con este tipo de posibilidades, pero siempre pidan que el experto sea un experto, ¿sí? Que sí sea una persona formada. Gracias, doctora. Nos preguntan cuál será la estrategia fundamental para romper con estereotipos y prejuicios, no solo a nivel sociedad en general, sino con la población en cuestión. Miren, aquí en una cuestión muy, yo creo que el INAPAN está haciéndolo, ¿no? Que es una institución gubernamental, o sea, está abriendo un tema que ya es mucho. ¿Qué sigue? Pues hablar de la salud sexual, a lo mejor yo, la posibilidad de hacerlo, o sea, cada que alguien me dice, por favor, puedes darnos una plática, con mucho gusto la doy, porque es lo que hacemos, y les puedo asegurar que muchos sexólogos lo hacemos. Se tiene que hacer educación sexual. Estamos luchando con la educación sexual. Muchos han escuchado hablar de estos grupos que se niegan a que haya una educación sexual, y es lo mejor que se ha visto, la educación sexual. Y permitir que empecemos desde pequeños, ¿no? Para romper cosas. No existe otro elemento, ¿eh? Lo único que les puedo decir yo es, queremos romper esa educación sexual. ¿Se es tarde para aprender? Nunca se es tarde. Yo soy una eterna alumna, toda mi vida voy a ser eterna alumna. Y entonces yo le decía a mi marido, oye, ¿hago doctorado o me aguantas la menopausia? Y dice, ah, pues de doctorado, lo que no sabes es que está aguantando las dos cosas. Entonces, divertido. Eso es que aprendamos y rompamos esquemas. Yo sé que muchos de ustedes dicen, a estas alturas, doctora, nunca es tarde para volvernos activistas, luchadores, informadores y educadores. Nos preguntan en dónde se puede capacitar, dónde nos podemos capacitar respecto a este tema. Justo, digo, yo les puedo informar, hay varios, pero justo en AMSAC, si se meten a la página de AMSAC, de la Asociación Mexicana de Salud Sexual, por ejemplo, ahí hay algunos cursos, incluso algunos cursos llegan a ser gratuitos y se pueden informar. Yo creo que aquí la idea es que empecemos tal vez a coordinar, ¿no? Justo con instancias como el INAPAN, para que estos cursos se lleguen a presentar. Si algún momento dicen, no, pues ya cuando rompamos la pandemia, hacemos un taller sobre sexualidad en el adulto mayor. Habemos muchos dispuestos a cooperar, que sería lo ideal. Ahorita en línea,
pues encontrarán tal vez algunos cursos, pero pues esperemos que se puedan hacer talleres. La idea aquí, por ejemplo, yo trabajo, ahorita ustedes me están viendo desde el psiquiátrico del Fray Bernardino Álvarez, pues justo sería abrir también talleres para la población que acude al servicio de psicogeriatría y que todos podamos ampliar esta posibilidad. Nos preguntan, ¿qué podría hacer la persona mayor para vivir plena su sexualidad? ¿O qué tendrían que hacer los hijos para dejarlos vivir plenamente su sexualidad? Esa es la parte más importante. De pronto a los hijos les molesta mucho la sexualidad de los padres. Lo que no han logrado entender es que ellos son producto de un acto coital, o sea, tuvieron sexualidad para estar. Definitivamente es la educación. Los hijos tienen que entender cómo esta frase de todas las mujeres son sexys menos mi madre, o sea, pues desde qué panorámica lo estás viendo. Tú eres hijo, no tienes por qué ver sexy a tu madre, pero en efecto otra persona puede ver sexy a tu mamá. Y considerando a las mujeres viudas, y viudas muchas veces que uno ve, dicen que los 60 son los nuevos 40 y de pronto vemos mujeres modelos de 60, 70 años guapísimas que evidentemente tienen toda la posibilidad. Pues, ¿qué hacer? Caray, respeto. Tenemos que tener un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad. Digo, no se trata definitivamente de que tengamos conductas de riesgo, se trata de que yo respeto. ¿Y qué tenemos que hacer para estar saludables? Si no tengo pareja, el autoerotismo, ver hasta los juguetes sexuales, o sea, podemos hacer muchas cosas, aprender a tocarme. Hay una página, que si quieren después les pongo, que se llama OMG Yes, que está en español, que es una página donde se les enseña a las mujeres a tocarse, el autoerotismo. Y es una página seria con artículos, no es pornografía, es cómo tengo que aprender a tocarme. Y empezar a experimentar orgasmos. Hay mujeres que no han experimentado orgasmos en toda su vida. Entonces, la única idea es respeto. Respeto y el ejercicio de nuestros derechos. Existen los derechos sexuales. Si ustedes buscan, existen. Y yo tengo que vivir y expresar mi sexualidad libremente. Y eso lo tienen que entender los hijos. Bueno, para cerrar ya esta sesión de preguntas, nos piden si nos puedes recomendar alguna literatura. No sé si una literatura, hay muchos libros sobre sexualidad humana, algunos son como muy sencillos, que nos pueden llevar, ¿no? Por ejemplo, hay uno hecho por muchos sexólogos, que son unos tomos muy grandes, que está hecho por el doctor Eusebio Rubio. Ahí mismo en la página de AMSAC, aunque es para médicos, pero existe un libro que se puede bajar de manera gratuita que se llama Lo que todo clínico debe saber sobre sexualidad, que es la idea del abordaje precisamente de disfunciones, del envejecimiento y de todo esto, y se baja, y se llama así, Lo que todo clínico debe saber sobre sexualidad. Creo que es un lenguaje sencillo, aunque está hecho para clínicos, creo que nos puede ayudar un poco para entender algunas cosas. Otro de los que yo les recomiendo muchas veces cuando me hablan de literatura, es literatura erótica. O sea, podemos leer cosas que pueden ser como más sabrosas, más cachondas, que nos permiten vincularnos de diferente manera. Lo demás, podemos encontrar algunos cursos que nos habla del proceso de envejecimiento y los cambios, pero yo los llevo, me permiten un segundo, sí, entonces, lo que yo sugiero, dame 5 minutos, sí. Lo que yo sugiero, perdón, estoy en el hospital y me tocaron. Lo que yo sugiero es un poco entender los cambios, consultarlos con el experto, y si yo quiero saber más sobre erotismo, vayámonos al arte. El arte es muy erótico, o hay mucho erotismo en el arte, y podemos aprender también. Bueno, comentar también a todas las personas que nos están viendo que, bueno, este año el INAPAM va a impartir justamente un curso sobre sexualidad en personas mayores, entonces les pedimos estar atentos de nuestras redes sociales para que, bueno, puedan registrarse para dicho curso. Y bueno, a nombre del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, agradecemos, doctora, su participación, así como a todas las personas que se interesaron por este tema y nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el viernes 26 de marzo en la transmisión de la tercera conferencia, Género y Vejez, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora. Ok, pues muchas gracias al público, a ustedes por la invitación, estoy para servirles. Nos escuchan también desde el extranjero, una amiga mía desde Chicago nos está escuchando, entonces ya somos internacionales. Y por favor, que esta información solo sea la puerta de entrada para un espacio más grande de comunicación. Muchas gracias.
Que tenga un excelente día. Hasta luego, hasta pronto a todos.